Cristian Cuevas Qué ya mejor. con nosotros, dirigente sindical, por supuesto, desde hace tantos años. ¿Cómo está, Cristian? Aquí muy contento, las escuchaba con atención el debate anterior. Estuvo buena. Si quiere usted decir algo sobre el anticomunismo imperante en este país Intenso. y lo que está pasando con Daniel Jadwe. Bueno, con Daniel yo soy parte de la campaña, ¿cierto?, internacional de solidaridad con Daniel, a quien conozco de antes que fuera alcalde. Claro. Y lo hemos acompañado siempre y bueno, ya ustedes largamente han planteado el tema del lawfare, ¿cierto? Y esta política destinada a evitar que sectores sociales populares comprometidos con proyectos de transformación puedan acceder, ¿cierto? Y correr, como hemos dicho siempre, un poquito la cerca de un país que está construido en base tan desigual. Entonces, ¿qué decir? Mi solidaridad con Jadwe, que lo acompañamos, nuestro equipo de trabajo a nivel internacional haciendo la tarea y obviamente desde la acción social, sindical, cultural, tratando, ¿cierto?, hacer los mayores esfuerzos y sobre todo ir con nuestra verdad, nuestra verdad que se construye a partir de estos medios y también de las capacidades que tienen nuestras comunidades para que no nos ganen, ¿cierto?, los que finalmente hacen que sus relatos vayan triunfando a pesar del deseo de cambio profundo que existe en nuestro país. Exacto. Bueno, tratan de cambiar todo. Imagínate que cambian el estallido como si hubiese intentado hacer un golpe de Estado, realmente, y más encima organizado por los comunistas, cuando cualquiera que estuvo en las manifestaciones sabe que ese estallido social fue una manifestación de personas que estaban descontentas con la desigualdad del país. Oye. Y no tenía ningún... Si no, esto habría terminado de otra forma. ¿Qué ¿no? pasaba? No en un plebiscito que perdimos de una manera horrorosa. ¿Qué pasaba cuando un político aparecía en la Plaza Dignidad? Lo echaban. Lo echaban, pues, y acuérdate, a Boric le tiraron una vez cerveza, y a Jadwe tampoco, fue uno de los pocos a los que no trataban mal, digamos. Pero igual tuvo También tuvo su entrevés. encuentro complejo. Sí, yo me acuerdo. Por eso es como que es tan ridículo leer cosas como esa, ¿no? Porque hay que disputar también esa narrativa, y esa narrativa se ha ido construyendo, tampoco no para idealizar, ¿cierto? No, si no se trata de darle un sentido épico. Pero tiene que ver, ¿cierto?, con que ellos no están ganando esa narrativa imponiendo una verdad que no hace sentido a los millones que salimos a la calle y que cada uno se expresó en el debate, en la comunidad, en el quehacer, en la olla común, en tantas expresiones hermosas que se desarrollaron en el campo de la revuelta, y eso tenemos que escribirlo nosotros y disputarlo nosotros, reconocernos en esos espacios. Exactamente. Elena Press, ya dijimos lo que ella nos está diciendo desde hace mucho rato, tenemos una construcción, nosotros que vamos realizando una pauta, que Jadwe puede entregar nuevos argumentos, sí, lo dijo, y lo dijo con bombo y platillo Rodrigo, porque lo partió y yo le puse una pausa, después lo dijo. Maduramos la reflexión. Exactamente. ¿Puedo colocar el micrófono acá mejor porque estoy quedando muy lejos? Sí, estáis como muy lejos del micrófono, ahí tenéis que darte un espacio, ahí sí. Bueno, estamos listos para conversar con Cristian. Mira, yo te presenté al principio. Vamos a conversar sobre Codelco y un montón de cosas. Bueno, Codelco es como el sueldo de Chile igual, pues, Sí. ¿no es cierto? Entonces, por eso yo quería partir preguntándote un poco sobre toda esta crisis económica que tanto nos ha golpeado el bolsillo, desde el alza de las cuentas de la luz, ¿verdad? El costo de la vida se encarece, no son solo las cuentas de la luz, también aumentaron el pasaje. Son varias cosas que están encareciendo el costo de la vida. Aumentó el sueldo mínimo, pero parece que no sirve de mucho con este aumento del costo de la vida, ¿no? Sí, bueno, yo cuando se me invitó al programa, yo agradecer primero a la Central Autónoma de Trabajadores, CAT, que me brindó este espacio con los cuales estuve hace jueves y viernes en Calama, ¿ya? Visitando la Tierra de Sol y Cobre, conversando con trabajadores y trabajadoras, conociendo la realidad que, bueno, yo he ido muchas veces allá, he vivido en Calama, pero lo bueno es alimentarse a través de este diálogo que la CAT está haciendo a partir de la formación de una nueva generación de lideresas y lideresas sindicales. Fue una jornada extraordinaria allá en Calama y para mí me alimenta de mucho sol y energía para volver también aquí a los sures. Decir que lo que tú nos planteabas, efectivamente la vida de todos nosotros y todos nosotros se ha precarizado a partir de los altos costos que tiene cuestiones que son básicas para la sobrevivencia.
Yo estaba acá, me quedé acá en el centro, hoy día en la casa de un departamento de un amigo, y decíamos, ¿cómo se puede sostener un hogar cuando hoy día los costos de insumos eléctricos, gas, parafina ha aumentado y los salarios son tan precarios cuando tenemos más del 50% de los trabajadores en Chile ganan menos de 500.000 pesos? Claro. Yo pagué, el mes pasado, yo vivo en los Andes, vivo con mi compañero, pagamos 90 lucas de electricidad. ¿Ya? 90.000 pesos. Y eso sigue el alza. Ya, y obviamente tú, sin yo no estar en ningún subsidio, tampoco no tener un sueldo así como nada, de sobrevivencia como cualquier asalariado de este país. Entonces tú dices, si nosotros pagamos eso, y obviamente cubriendo todos los gastos operacionales de una casa, de una persona, que somos 2 personas, Claro. sin mascotas, sin... Ah, y solamente- 2 personas Ca- solitas. Solitas. Pero, ¿qué pasa en un grupo familiar de 4? Cuando la propia, ¿cierto?, línea de la pobreza en Chile está entre 613.000 pesos aproximadamente. Una familia de 4 familias. Y más del 50% de la población gana menos de 500.000 pesos. Es decir, con suerte, Entonces, puede haber ya 1 millón si entonces, trabajan toda dos. esa acumulación de frustración es un acumulado de frustración porque dice, no, si el conflicto está resuelto, pero el conflicto no se resuelve si no logras tú abordar los temas de fondo que son la desigualdad. Ya ustedes lo plantearon igual al inicio de este programa. Sí. Hoy día todos estamos impactados. Nos duele la situación de los 17 homicidios que ocurrieron, ¿cierto?, en esta región metropolitana. Y la respuesta que te dan, ¿cierto?, es que vamos a poner más dotación de carabineros, es decir, Estado de sitio, sí, cárceles. 4 carabineros por comuna. Y yo digo, ¿eso va a resolver el problema? Cuando si tú miras la realidad social, a los que caminamos en la realidad social de nuestro país, en las poblaciones, en Pudahuel, en Puente Alto, en Quilicura, en San Miguel, en Los Espejos, la vida donde está dura, y tú dices que hay tanto niño y niña que tiene tanto talento y capacidad para desarrollar sus habilidades técnicas, artísticas, recreativas, pero con poca inversión por parte del Estado para desarrollar esas capacidades técnicas. Y eso genera frustración. Y como genera frustración y como hay un mercado que te invita a consumir, obviamente un padre que gana 500 lucas y con su madre quizás entre todas hacen cubren ciertas necesidades mínimas, pero no le alcanza para resolver ese deseo que tiene cada joven, que es legítimo, pero que finalmente ahí todo lo que es las bandas criminales, narcotráfico, es la respuesta, ¿cierto?, que busca para resolver aquello. Totalmente. Entonces, si tú no buscas los temas de fondo que afectan a nuestras comunidades, estás jodido y la respuesta no se resuelve. Ya aquí ustedes lo han reflexionado largamente. No se va a resolver si pones más milico a la calle, si pones más paco a la calle, si no hay una política de Estado que se haga presente y que invierte en función de esos intereses sociales hoy día no resueltos. Digo lo siguiente, aquí se ha planteado mucho el tema del empleo de distintos ámbitos. Cuando tenemos más de 1/3 de trabajadores, cierto, que son por cuenta propia o son trabajadores informales, y cuando los trabajadores formales, que la semana pasada, por ejemplo, un grupo de trabajadores que trabaja en estas grandes tiendas como Walmart, 14.000 trabajadores en huelga, donde tienen contrato de trabajo, pero donde estos grandes grupos económicos imponen su criterio. Y el deseo justo de miles de trabajadores finalmente tienen que renunciar al derecho a negociar, porque hay una patronal que se niega y le da lo mismo. Y 6 días alcanzaron a estar en y los huelga. trabajadores 18 meses después vuelvan a negociar para no perder los beneficios que ya tenían de anterior. Entonces, ¿qué te genera esto? Por un lado, miles de millones de trabajadores que están por cuenta propia o que son informales, otros tantos que están con contrato pero no tienen posibilidad de negociar, y obviamente te plantean cómo combatimos el crimen organizado si efectivamente estas se han ido haciendo de amplios bolsones o espacios en nuestras comunidades. Y entonces eso es dramático, doloroso, porque ¿sabes lo que ocurre, Alejandra, amigo y amigo? Esto ocurre
En los sectores populares, pues. En los sectores que están en los márgenes, donde la vida cursa en forma distinta, donde no hay ese derecho y se hacen grandes esfuerzos. Leía hace 2 días atrás, veía el trabajo que hace la comunidad de los Bajos de Mena, en Puente Alto, y yo me emocionaba, porque yo decía, porque son los barrios que uno creció. Yo crecí en Lota, en Coronel, pero hacíamos los mismos esfuerzos comunitarios cuando éramos más jóvenes nosotros, trabajos con las organizaciones evangélicas, con el deporte, pero yo decía, era hacer esa pega que hace 40 años hacíamos, y todavía el Estado no está aquí presente. Entonces, cuando la ministra del Interior, cuando el ministro, el subsecretario del Interior, salen, ¿cierto?, como guardianes de la sociedad, pero sin respuestas a las necesidades materiales de la gente, no va a haber combate posible. Claro, Porque no va a haber combate posible a eso si nosotros cantamos de fondo que tiene que ver con la vida, porque hoy día nadie quiere trabajar. Y la rotación en el mundo del trabajo es tan grande, porque yo digo... Tenemos estado de sitio, ya. Supongamos que tenemos estado de sitio. No podemos salir a la calle. Está la calle llena de militares. Porque eso es más o menos lo que te están prometiendo que debería hacerse, Claro. ¿no? Ahora, Pidiendo. ¿Qué va a pasar con esa gente que trabaja el día a día? con la gente que tiene locales de comida, por ejemplo, los que tienen carritos para y los vender que tienen que completos, salir- los que eso. tienen que salir a trabajar igual porque trabajan en labores esenciales. Y lo otro que, obviamente, con estado de sitio también es discriminador, porque vamos a ver lleno de carabineros los mejores Espacio Humada, Avenida Providencia, Apoquindo. Vamos a ver lo mismo en Villa Francia, en el Castillo, en la zona de los En Bajo arreboles de Mena, la capital. Quilicura, donde quedó la Por embarradora, supuesto que no. en Po. Independencia. Por supuesto que no. Yo estuve ayer en reunión en Vitacura. En Vitacura fue la reunión. En una reunión, y yo decía, aquí no hay ese problema. Pero ahí es donde hay más carabineros. Pero ahí no hay ese problema. Y yo digo que bien que vivan ahí, pues le digo yo, sino el problema es que para los barrios nuestros, los sectores nuestros, la vida no es así. No hay veredas amplias, no hay áreas verdes, no hay una situación que tú digas, aquí está la inversión. Cuando yo digo, los de arriba producen algo para Chile. Cuando la producción de Chile está en la industria cuprífera, está en la industria forestal, está en la industria de maderera, está en los servicios, yo no veo que allá en el Barrio Alto estén produciendo alguna cosa. Ellos ganan. O sea, ellos de alguna manera se retribuyen a partir del trabajo de millones, y eso es lo que habla de este país, profundamente desigualdad, donde el 1% más rico se lleva el 50%. Y esas personas, esas empresas, ¿dónde tributan? Ahí, pues, en Vitacura, en Las Condes, no tributan en los lugares donde están utilizando el suelo, digamos, ¿no? Que debería ser de todo. Bueno, tú hablabas de los trabajadores de Líder de Walmart, que tuvieron que bajar su huelga, ¿no es cierto? ¿Qué le dice eso a los trabajadores del país? Mira, ¿Es simbólico? ¿Le está diciendo no se movilicen? yo creo que los mensajes que están entregando los empleadores, porque uno piensa que en este gobierno, que quienes votamos por este gobierno en la segunda vuelta, tú pensabas que iba a tener puertas más abiertas hacia políticas que dieran protección a las mayorías sociales y particularmente a los trabajadores. Desde la experiencia nuestra, en el subcontrato, yo soy presidente de la Federación de Trabajadores de la Minería en Codelco, División Andina y Ventana, y a la vez vocero de la mesa del subcontrato que agrupa distintas confederaciones y federaciones en Codelco. Ya. Pero también trabajamos con la industria minera. Y lo que hemos visto es una situación de falta de coraje del director nacional del trabajo. ¿Ya? De coraje. Y de coraje. Director Nacional del Trabajo es el que está en la dirección dirección del del trabajo, trabajo, me sí, claro, imagino, ¿no? Como el jefe de la dirección del trabajo. Ya. ¿Y por qué decimos falta de coraje? ¿Por qué? Porque hay cuestiones que los trabajadores deben tener resuelto administrativamente, porque ¿qué busca la dirección del trabajo? La idea, emparejar la cancha, ir hacia la protección del más indefenso, pero eso en el día a día los trabajadores en este ciclo no lo han estado viendo. Hay una política destinada, ¿cierto?, finalmente a obrar por el más
por de alguna manera por el que tiene, sostiene el poder económico de nuestro país. Y eso son cuestiones que lo ven a diario los trabajadores y que me desmientan los trabajadores y trabajadoras si eso no ocurre en cada una de las regiones y de las provincias de nuestro país. Tenemos que estar todos los días desarrollando políticas destinadas a contrarrestar ello. Y solamente lo pueden hacer las organizaciones que tienen capacidad de fuerza. Si tú tienes fuerza, tienes posibilidades que eso disminuya, que la cuestión administrativa pueda ser leonina hacia las posiciones nuestras. Por tanto, una batalla no los vemos como aliados, como uno quisiera verlo, ¿cierto?, en este gobierno. Dos, que en el caso de los compañeros y compañeras de Workman, que yo los vi y todo Chile los vio, con una dignidad batallando por una cuestión que era justa. La entrevista que le hicimos acá a Karen González, que era la dirigente de la Federación de Sindicatos, se viralizó de una manera. La gente estaba muy con los trabajadores. Yo no entiendo qué pasó ahí. Claro, porque tú dices, ella fue con tanta dignidad, estuvo en este programa que todos lo vimos, pero además que a mí me toca recorrer harto el país, estuve con los trabajadores entregando mensajes donde se desarrollaban estas huelgas y porque nos conocemos y nos reconocemos. Y después la huelga termina porque había una imposición inaceptable en un país que que ha ratificado los convenios 87-98 sobre libertad sindical y el derecho a huelga con la OIT. Pero es como que tú firmas un convenio, pero a la hora de implementar ese convenio no tiene ese rango que el Estado debe darle. Pese a que habían 14.000 trabajadores en huelga, lo que se hace es someter a los criterios que el empleador quiere finalmente. Y eso te habla que los empleadores en Chile, todos, salvo excepciones, deben haber excepciones, yo conozco algunos, salvo excepciones, lo que hacen es imponer ese criterio y lo que va a significar eso debilita la fuerza, el poder negociador del trabajador. Entonces, las compañeras tuvieron que acogerse al 342 para volver en 18 meses más a negociar. Y partir de cero, ¿no? Pero vuelven a una situación de desventaja, de debilidad, porque estas situaciones desmoralizan a los trabajadores, pero generan lógico. temor y las empresas terminan también ajustando y despidiendo a trabajadores una vez que termine. Exacto, porque el fuero creo que les laboral. van a descontar los días no trabajados. No, eso va a ocurrir. Eso están claro. diciendo. Ahora, yo espero que no. Y cuando termine el fuero. Y también hay otro factor que tú lo conoces o lo debes conocer muy bien. Lo que pasó en Líder era que finalmente habían algunos sindicatos que atornillaban al revés también. Porque algunos líderes sindicales pro empresa que en el fondo no se dieron cuenta que con sus acciones se hacían daño a sí mismos. Bueno, eso ocurre. Lamentablemente las empresas necesitan tener su caballito de Troya, que obviamente son los dirigentes que son financiados por la empresa. Porque mira, hay una cuestión que yo digo siempre, y ayer discutí. ¿Hay dirigentes que son financiados por las empresas? Mira, ¿Pasa eso? Sí. Mira, yo digo lo siguiente. Es que estamos hablando con la verdad aquí. Y me gusta esto, porque no todos los dirigentes sindicales asumen que eso sucede. Mira, lo que ocurre es que esta cuestión de la corrupción, que corroe las sociedades en su conjunto, nosotros como trabajadores no estamos exentos a eso. Entonces, por eso tú requieres tener lideresas y líderes sindicales que tengan formación, que respondan al colectivo, que respondan al bienestar. Y lamentablemente, en todo orden de cosas, hay dirigencia sindical que se presta para ser colaboradora, porque nos ponen ahora el título de colaborador, de las empresas. Y a ellos, en términos cruzan, o sea, renuncian a un valor que para nosotros es esencial. Yo cuando estoy hablando de esto, podemos tener diferencias. Lógico, con hay algún matices, compañero, con una compañera, pero lo que no puede ocurrir nunca es renunciar al derecho y al mandato que te dieron de defender trabajadores. Y lamentablemente, a partir de las normativas laborales de Chile y a la proliferación de los sindicatos, con todas estas debilidades que tiene la propia institucionalidad, eso es calvo de cultivo para la compra de dirigentes y que en el fondo tú no es aceptable de mi punto de vista. Por ejemplo, que de repente tú te ves con dirigentes sindicales y tú dices, ¿y cómo estuvo todo eso en términos materiales? ¿A quién le está trabajando? ¿A quién le está sirviendo? ¿Al patrón o a los trabajadores? Eso, la verdad, es una batalla que uno tiene que hacer todos los días y eso hace que finalmente se debilite la fuerza sindical
Y eso hace que finalmente se opere y se someta a estos trabajadores a estas condiciones porque a nadie le importa a los trabajadores. Y eso es un tema que nosotros tenemos que estar combatiendo desde nuestros propios espacios, como la política está en descomposición, sí. como las institucionalidades están en descomposición, el campo del trabajo está en descomposición, se requiere A también nivel mundial. disputar en términos ideológicos, políticos y éticos el rol de los trabajadores para este tiempo. Y en eso uno tiene que saber que aquí no vale cualquier unidad, porque hablan de la unidad, pero la unidad vale en función de los intereses de los trabajadores, y eso es una tarea que todos nosotros tenemos que estar trabajando todos los días. Acá hay liderazgos y lideresas en nuestro país, a lo largo del país, que hoy día por el cumplir este rol se te niega todo. Pero también hay una política de resistencia nuestra, lo que le pasa a ustedes estos medios, porque si tú dijeras... O sea, no nosotros hicieran esta pega, estamos sobreviviendo, pero si es que seguimos perdiendo gente porque aumenta el costo de la vida, yo no estoy culpando a las personas que se retiran, que la mayoría se retira porque No tiene plata. no tiene plata. Claro, pero en el fondo, pero esto es También nos vamos a tener que acabar. este es un acto de resistencia. Exacto. Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos lideresas como uno, como otros, como tantos, que resisten y nos quieren hacer desaparecer. Entonces, por eso, cuando nosotros planteamos que las lideresas, los líderes nuestros, deben tener esa capacidad y el sindicalismo tiene que entender, salir del espacio del confort gremialista, sino también mirar la sociedad en su conjunto, porque si no, claro, si que te matan a 5 en Lampa, 10, mientras no sea yo, da lo mismo. Como ese Pero poema la que clase siempre trabajadora tiene que es un pensar poema, ¿no? en el país que quiere construir. Ese como que yo como están persiguiendo a los judíos, pero yo no soy judío. Están persiguiendo a los, ¿cómo es? Nímola. Eso. El poema, sí. El poema, muy buen poema ese, ¿no? Que es lo que está diciendo Cristian al final. que No, si- tal cual. Yo no soy el que tiene problemas, así que me hago el leso. No, pues si al final todo lo que pasa en la sociedad nos afecta a todas y a todos. O sea, Y esa mirada que en el fondo es colocarse anteojera, se suma a lo que dice Cristian y se suma también a que dentro de la batalla cultural se haya perdido completamente el concepto de conciencia de clase. O sea, hoy día uno no lo ve en los barrios, la gente no se identifica desde el lugar donde está, desde el lugar donde vive y con las condiciones que tiene para hacerlo. Sino que siempre están pensando que pertenecen a un estrato más alto. claro, y justamente antes de que entremos a Codelco, que de hecho yo creo que lo que dice Rodrigo tiene mucho que ver con ese tipo de trabajadores, que la gente los ve como trabajadores que no tienen los problemas de otros trabajadores, porque ganan sueldos muchísimo más altos. Entonces como que siempre se piensa que las personas que trabajan en la minería como que son trabajadores que se acomodaron y de ahí en otros momentos del mundo, digamos, surgieron los grandes líderes laborales, ¿no? Entonces es curioso como que como que estamos viendo que como esta sociedad que parece que se dividiera incluso, entonces ya no pertenecen a la misma clase. Y la defensa de clase es lo que se deja Sí, atrás, ¿no? Qué bueno eso, esta reflexión, porque, mira, yo siempre digo, un trabajador, ya sea en el campo del desarrollo intelectual, académico, profesional, deportivo, o los que trabajamos para la industria, de mi punto de vista, en la medida que nosotros nos reconozcamos como asalariados, como trabajadores, nos reconocemos en una clase. Y hoy día se ha ido perdiendo, ¿cierto?, esa conceptualización del reconocerse, porque el reconocerse significa no es más que es tu origen, es lo que te mantiene, lo que te permite a ti mirar el futuro del país. Hoy día, por ejemplo, y lo digo en esto, en Chile hay un ofertón de candidaturas presidenciales, si va a ser esta señora, este caballero, este otro, pero nadie ha preguntado dónde están los nudos, los problemas que transita la sociedad actual. Y en ese marco, hace pocos días se conmemoraban los 53 años de la nacionalización del cobre, la tarea histórica principal que impulsó el presidente Salvador Allende con el apoyo unánime del Parlamento de esa época. Y obviamente con un pueblo activo y plenamente conciencia de esa tarea de carácter estratégico. Lamentablemente estos años los que hemos visto nosotros es una profunda desnacionalización y los que hablan de la patria, porque ustedes lo saben, va a venir septiembre y todos hablando de la patria, lo que se ha entregado es soberanía sobre este principal recurso y todos nuestros bienes comunes que deben ser
para la felicidad de todos nosotros y para el beneficio del Chile actual. Entonces, cuando se habla de los trabajadores del cobre, tú te subes a un taxi, a un colectivo, me dicen, ay, pero señor Cueva, me dicen a mí, usted debe ganar mucha plata. Claro, eso es lo que todo el mundo piensa. Pero si esos bonos de no sé cuántos millones. Yo le digo, ¿sabe? Usted trabajaría por 500.000 pesos en jornadas excepcionales, alejado de su familia, consumiendo el polvo y todo lo que conlleva, ¿cierto?, trabajar en la industria. Hablo de los trabajadores más precarizados. Ni cagándome, ¿cierto? Ni jodiendo. Entonces lo que ocurre es que aquí hay 2/3 de los trabajadores que son más de 60, en el caso de Codelco, más de 65.000 trabajadores tercerizados. La tercerización, ¿cierto?, emerge a principios de los años 80, que buscaba, ¿cierto?, tener mayor eficiencia, rentabilidad por parte de la empresa. Esa lógica no se cumplió desde el punto de vista nuestro, porque no ha hecho más eficiente a las empresas y, lo que es peor, ha generado unas cicatrices enormes en la vida de millones de trabajadores en Chile, de cientos de miles. ¿Por qué cicatrices? Porque los trabajadores tercerizados, a los cuales me ha tocado liderar como trabajador y dirigente y vocero de los trabajadores contratistas, un trabajador contratista que tiene enfermedades originadas por la pega misma, claro. La verdad no tiene ningún tipo de protección. Como trabajó en 30 empresas distintas, la verdad que ninguna empresa se hace responsable de aquel. Y obviamente que hay también desigualdad en los tratos, en la ropa, en los campamentos. Esa es una batalla que nosotros, por lo menos en Codelco, hemos dado, hemos dialogado, hemos conversado, hemos batallado rudamente, pero que es una tarea de todos los días, cuestión que en el campo de la industria privada, que concentra el 73% de la administración de la industria cuprífera, obviamente ahí hay unos nudos mucho más difíciles, porque es casi infranqueable entrar, porque ahí en general quienes administran incluso los espacios de negociación son sindicatos cerrados, coludidos con la empresa, donde el trabajador que levanta la cabeza es despedido, así de simple. Así de simple. Claro. Así de simple. Si tú pones una situación, en el caso nuestro, en Codelco, vivimos una situación de mayor diálogo, porque eso lo ganamos con batalla, pero que requiere reforzar esa situación. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El subcontrato es el rostro de la desigualdad de Chile, porque el subcontrato no lo vemos en la industria del cobre, usted lo puede ver en la industria, en el sector público, con miles de trabajadores a honorario, lo puede mirar en las empresas del Estado que externalizan todas las funciones, que no son, algunas no son del giro principal, o en los bancos, es decir, que son cientos de miles de millones de trabajadores en esas condiciones, que son los trabajadores que hoy día les cuesta más organizarse y que ya lo decíamos, que sostiene este modelo y que requiere de ese ejército de precarizados, porque obviamente eso genera necesidad, mano de obra más precaria, más pobre, y obviamente que hoy día con los desplazamientos de cientos de miles de migrantes, esa mano de obra se ha ido más empobreciendo. Claro. Entonces, pura carne en función de los intereses de los de arriba. ¿Nosotros qué planteamos? Que aquí se requiere efectivamente de un trato laboral. Cuando yo escucho al presidente de la República, se reúne con unos dirigentitos por ahí, por allá, hagamos un trato laboral decente para Chile, pero pensando en la industria, cuando yo hablo de la industria, no hablo del cobre, hablamos de toda la industria. ¿Queda industria en Chile aparte del cobre? O sea, pero la industria que son extractivistas, la industria salmonera, la forestal, claro, la industria, las principales, los puertos, donde hay también cientos de trabajadores que nadie se preocupa de las condiciones que están esos trabajadores. ¿Y sabes cuándo solamente los trabajadores somos reivindicados o nos miran? Si hacemos una marcha radical, quemamos neumáticos, bloqueamos los accesos a las carreteras, es la única vez que se escucha de los trabajadores. Pero conversar como estamos nosotros aquí, que este espacio sí que le ha dado voces a distintas vocerías de trabajadores, son pocas, son únicas. Son muy pocas, y de hecho es tanto así que, por ejemplo, la vez pasada vino a este espacio, vinieron los trabajadores de los choferes interurbanos. Transporte interurbano. De transporte interurbano.
¿Podéis creer que lo que subimos a las redes sociales generó que Turbus nos mandara un comunicado y no estábamos hablando de Turbus? Estábamos hablando del gremio. Eso es como que ahora nos mandaron un comunicado a Codelco, por tus palabras, cuando tú estás representando No, aquí porque a todo Se hace eso un con grupo de Codelco, trabajadores de la oye, industria. Se hace con Codelco, que sepan ellos, que sepan que me van a ver encadenado en ese edificio huérfano. Mira, ese edificio huérfano que lo estaban refaccionando hace varios años Hoy atrás. día se anunció Ya, que se va a retomar la ya, reconstrucción. pero se han perdido ahí miles, o sea, millones de dólares en el refaccionamiento, y ahora se va a volver a ocupar recursos. Y cuando tú dices... Y son del Estado esos recursos, ¿no? Y la vida, tú dices, de los trabajadores, la industria, los campamentos mineros, que son cortinas, así como un box del hospital. En algunos campamentos, en Hollich, en Andina, por ejemplo, queda encerrado el viejo y hay una cortina y las camas calientes y un montón de cuestiones que no deberíamos estar abordando. Entonces, ¿qué te digo con esto? Chile tiene los recursos necesarios para mejorar la vida de millones. Lo que pasa que si pensamos en la billetera de Marcel, que en el fondo El que manda. el que manda, El dueño de la billetera. y que siempre antes fue Andrés Velasco, fueron otros en otra época, Nuestro pero nunca amigo están Velasco. pensando que para poder satisfacer las necesidades de la población, tú requieres de una inversión y un flujo distinto del Estado en esa relación. Y claro, ya ahí Hassan Bayda, hay que pagar más impuestos, hay que hacer esto, hay que hacer una reforma tributaria de verdad. Solo decirle, por ejemplo, en el caso del royalty minero, que lo traje bien anotadito por acá, A ver. el royalty minero Me gusta el eso. presidente de la República, hace días atrás, ¿cierto? Estuvo en Codelco, yo estaba en Chuquicamata el mismo día, pero no me invitan. El nuevo royalty que ha hecho este No, pero gobierno. no me invitan, da lo mismo que no nos inviten, fue a Chuquicamata, va con una élite de dirigentitos, ¿cierto? Y bueno, el royalty que fue tan prolongado en el debate, ¿cierto?, en el Parlamento, fue de 1.500 millones de dólares, el royalty que se alcanzó, ¿cierto? Y que toda la industria en Chile, hasta el 2023, alcanzó 45.000 millones de dólares su producción. 45.000 millones de dólares. En un país decente, por lo menos el royalty debería ser de un 10%. Un 10% en un país decente, que serían alrededor de 4.500 millones de dólares. 10% de la producción Sí, o de las utilidades. De la producción o del proceso. 10%. Y aquí 1.500. Entonces cuando dicen 1.500 millones de dólares, pero aquí nos están estafando, porque podemos nosotros, si se aplicara un royalty de verdad, entonces siempre las propuestas que entregan al Parlamento van con buenos titulares, pero a la hora de salir del Parlamento terminan cercenadas. Entonces se dice, con esos recursos vamos a poder, ¿cierto?, cubrir a tantas comunas de Chile, porque le vamos a entregar dinero fresco. Y tú me dices, ¿qué va a hacer una comuna que se le entregan 300 millones de pesos, 500 millones de pesos, que parece mucha plata? Pero las necesidades inmensas que tienen las comunas, eso no alcanza para nada. Entonces, nosotros debemos efectivamente generar, ¿cierto?, O sea, primero cambiar una calle un son royalty 1.000 de millones de verdad. pesos, no Y es para 500. eso, por eso yo Claro. te digo que las lideresas y líderes del futuro tienen que tener coraje, tienen que tener valentía, tienen que tener la capacidad de mirar el país. Y en ese sentido creo, por lo menos yo tengo la convicción, que las y los trabajadores un rol tenemos que jugar. Y lo digo de esto porque no es lo mismo quien no ha padecido ni la necesidad material, no ha vivido la precarización, no ha sentido el dolor de tantos y tantos en sus propias vidas que tienen, en nuestras propias vidas, es difícil que pueda estremecerse en función de dónde pone la prioridad. Porque hoy día, esta semana, se mataron a balazo un montón de gente y sabemos que las agendas de las corporaciones mediáticas la próxima semana van a cambiar. Claro, esta esa agenda. semana es seguridad y estado de sitio y dejarnos encerrados. Pero Y tú caminas efectivamente por nuestras calles, en general por el centro, por lugares que andan. Yo no me veo asediado, pero no nos vemos asediados acá. Pero es distinto ir
a quedarte, ¿cierto?, a una villa, a un barrio donde Pero ahí están no todas esas entran esas dificultades. policías, po. Si Pero- sacan policía de la calle, te puedo asegurar que van a estar en el centro de Santiago, no van a Pero estar en... lo peor es que son nuestras familias, son Claro. nuestros niños, son nuestros hijos. Por En la supuesto. clase asalariada, cuando tú te vienes del norte, en los aviones que vienen de Calama, de Coyahuasi, de Iquique, con cientos de trabajadores que bajan acá en Santiago, son los trabajadores que están acá, con todas sus familias, con sus conflictos. Entonces, quiero decir yo que aquí necesitamos efectivamente de un país, de un Estado, de un país, de un Chile que mire recuperar su soberanía, que resolvamos estos conflictos efectivamente que son duros y dolorosos, pero eso requiere también el cómo efectivamente llegamos con acción social y acción social con inversión, porque si no la inversión, si no la hace el Estado, la van a hacer los grupos organizados, del crimen organizado, que finalmente... Que es lo que está pasando hoy. Lo que están resolviendo desde que te grabo la música, desde que te compro el outfit, desde que te compro... Y eso porque nosotros no estamos, el Estado no ha estado. Y eso no se va a resolver con la medida que plantea el presidente, que vamos a poner cuatro carabineros más, porque, ¿sabes? Mira, yo converso harto con carabineros, harto con la familia de carabineros, con gendarmería, con muchos gendarmes he conversado. Oye, la verdad sí, en gendarmería el Paco que está ahí, yo digo Paco a pesar que me puedan salir impugnando, pero los que trabajan ahí, la verdad las condiciones de ellos son deplorables. Son O horribles, sea, pues, si viven o en sea, la misma cárcel donde viven los otros, la misma, claro. El funcionario de gendarmería, él tiene que comprarse el uniforme, el zapato, todo. Y yo le dije, pero ¿cómo si ustedes trabajan para el Estado? En una empresa contratista en Codelco, ellos tienen que pasarnos los servicios para el desarrollo y la producción. ¿Y a un gendarme no le pagan el uniforme? No, por lo menos que ellos sepan, por lo menos lo que yo he conversado con decenas varios. de gendarmes. Chuta. Entonces, y además que los gendarmes en general son de familias... ¿Usted ha ido a ver a Jadwe que conversa con tanto? No he Yo tenido quiero- la posibilidad de ir a Jadwe, pero he tenido relaciones con la asociación, con los trabajadores perfecto. de Tienen funcionarios, y la verdad es que tú quedas impactado, porque tú piensas, ¿cómo tú vayas a combatir el crimen? con personas que ni siquiera tienen Pero si en implementos el para fondo, hacerlo. cuando estás en la cárcel, estás siendo seducido por el crimen, y si tus condiciones materiales son Lógico. tan precarizadas, hay una seducción ahí. Pero lógico. Entonces, o sea, todas esas cosas el Estado tiene que mirarlas, es que, de hecho, y es como insuficiente. la base cuando yo he hecho cursos sobre para evitar la corrupción, porque mi labor como concejal es ser fiscalizadora, la base de todo esto es una persona que tiene un mal sueldo y tiene problemas económicos, que pueden ser incluso que un familiar tiene problemas de salud, que está cuidando a alguien, un largo, etcétera. Esa es la base de la corrupción del Estado. Que llegue alguien con más plata porque tú la necesitas, porque es una urgencia. Entonces, bueno, eso es. Si no combatimos eso, ¿Y cómo? nunca vamos a salir de esto, ¿no? Y vamos a entrar en este problema. Se ha hablado harto de Ecuador aquí, pero no se habla de que Ecuador, cuando tenía los mismos índices de Chile, era porque tenía las prestaciones sociales suficientes para que la gente no prefiriera estar delinquiendo, ¿no? Y eso es una realidad que no se dice en la discusión. Solo se habla de Ecuador como metiendo miedo, diciendo que en Chile puede pasar lo mismo, pero puede pasar lo mismo porque tenemos un Estado desigual que no es garantista, que no da garantía de nada. O sea, de lo que estamos hablando ahora con Cristian, efectivamente. Mira, solamente una indicación. ¿Cómo resolvemos, este tema de la precariedad? Ya decía que el subcontrato es lo que sostiene este modelo, uno de los factores. ¿Cómo lo hacemos cuando en el campo del mundo subcontrato hay tanta rotación? Un viejo, yo digo viejo de cariño, viejita, compañero, compañera, decimos nosotros. Si yo voy a ir a ganar a la industria minera, 600 lucas, 500, 700, los trabajadores los más precarizados, servicio, alimentación, los que hacen mantención también en la industria, si prefiero ir a ponerme de colero que voy a ganar la misma plata, entonces cuando te hablan a ti, oye, el trabajo informal ha aumentado y eso le está dando movimiento a la economía, y tú dices, pero estás mirando esa realidad como es, que en el fondo la gente recurre a ese trabajo porque entre estar prestando un servicio con un contrato formal, la verdad,
en sumar y restar prefiero seguir como colero. Entonces, esa profunda desigualdad en la que no ha abordado ninguna autoridad, y desde mi punto de vista no la van a abordar porque no les interesa. No la van a abordar. No les interesa porque es como el modelo funciona y les permite sostenerlo, y que la conflictividad que pueda existir en los sectores populares, sociales, eso se resuelve con represión, con allanamiento, con sometimiento, desarticulando las organizaciones y, lo que es peor, matando a las lideresas y líderes que puedan emerger con esa capacidad de transformar Chile. Lo que estamos viviendo en estas horas no es casual. Lo que vive Daniel no es casual. Los que han vivido otros, o cualquiera de nosotros, ustedes mismos, por atreverse a estar en este programa, también se va cerrando muchas puertas en algunos lados. A profesionales en general. Algunos tienen la oportunidad porque somos más choros, ¿me entiendes? Pero hay otros que efectivamente te va aislando. Entonces, en ese sentido se requiere, y por eso la invitación también a mis amigos trabajadores que me siguen o nos siguen, a apoyar estos proyectos independientes, a apoyar estas iniciativas, porque si no, quedaremos, ¿cierto?, subordinados, y yo prefiero que rompamos esas cadenas y tengamos la dignidad y el coraje de levantar. Qué bueno que toca el tema de la dignidad, porque frente a lo que tú dices, yo me recordé un poco lo que pasó con Bielsa en Copa América, de que también fue muy criticado después de estas críticas profundas que hizo, no solamente al fútbol, sino a la sociedad americana y al sistema que tiene la FIFA y la Conmebol. Porque en este medio, a aquel que es obsecuente con su realidad, que guarda silencio, que acata la orden, que acacha la cabeza, se le deja vivir en la obsecuencia, no, nadie lo molesta. Pero aquel que levanta la voz para reclamar, el disruptivo, el conflictivo, el que hay que aislar para que no aparezca otro que también levante la voz. Así es. Mira, aquí el defensor de la niñez ha estado estos días apareciendo por lo que pasó en Quilicura, efectivamente, como para ir cerrando ya. Y él también va a lo mismo que estábamos hablando nosotros. Dice, el tema de fondo tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de manera pertinente de los problemas que causan la violencia. Y luego añade que desde la Defensoría de la Niñez venimos haciendo un llamado constante a generar medidas concretas. Nuestras facultades son limitadas, las ejercemos todas. Las querellas sí son una respuesta, pero no atacan el tema de fondo porque siempre son tardías. Y luego dice, ellos mismos, se refiere a los jóvenes, niñas y niños, nos dicen que tienen miedo de ir al colegio o salir a comprar el pan, porque pueden ser víctimas de violencia. Supe de unos niños de un colegio que ni siquiera es un colegio municipal, es un colegio subvencionado, que está en Estación Central. O sea, en un mes creo que asaltaron a 10 niños, con pistola. ¿Y esos niños qué? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Y quién se hace cargo? Porque ni siquiera es municipal el colegio. O sea, es un colegio que ni siquiera pertenece al Estado. Es de privados. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? De que los niños no quieran ir al colegio. Y más encima la educación recibe plata por asistencia. Entonces esto es un loop en el que estamos metidos que es interminable, señores. Si es que no le ponemos el cascabel al gato y hablamos de las cosas de fondo, como lo hemos hecho hoy día con Cristian Cuevas, quien es presidente de la Federación de Trabajadores de la Minería FETRAMIN, de Codelco, Andina y Ventanas, para conversar sobre estos temas tan importantes, el alza del costo de la vida, cómo los trabajadores y trabajadoras pueden y podemos enfrentarlos. Un abrazo, Cristian, muchas gracias por estar aquí conversando tan en serio. Oye, no me puedo ir sin saludar a unas amigas de Rancagua. Pero por favor. Eliana Aguilera, aquí desde este panel te saludo, lideresa sindical de Rancagua, y también a mi compañero y amigo Nicolás Salgado, que vaya adelante en su candidatura. Necesitamos profesores en el municipio de Rancagua. Ah, muy bien. Municipal. Sí, va de candidato a alcalde como independiente, del lado nuestro. ¿Ah? Excelente, muy bien. Muy bien, entonces usted ya estuvo acá, compartió con nosotros mucho, hemos conversado, analizado, reflexionado sobre un tema que en otras partes se conversa con discursos populistas, pero acá lo que estamos buscando es verdaderas soluciones al tema. Por eso a nosotros nos complica cuando son temas de delincuencia y seguridad, porque hay mucho mito alrededor de que pensamos de un lado o del otro. Acá lo que importa es solucionar el problema. Y algunos creemos que es pensando, reflexionando, haciendo desde el fondo del sistema, tratando de hacer esos cambios que no se han logrado hacer.
desde hace mucho tiempo que la gente lo está pidiendo. Alguien preguntaba por el sueldo mínimo. Tú decías que hay un estudio que dice que son más o menos... O sea, el sueldo mínimo es de 500, ¿cierto? Claro, hoy día, la pero ¿cuánto canasta debería ser? La canasta básica Ah. es de 613.000 pesos. La canasta básica, Claro, que es para súper 4 personas, básica. claro. Que es Entonces, súper básica. estamos por debajo de la canasta básica. Imagínense, son 613.000 pesos. Eso es la base, que es la pura canasta. Eso quiere decir, sin salir a tomarte una bebida de vez en cuando con tu familia, sin ir al cine, sin acceder a ese tipo de cosas. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.